La responsabilidad, más allá de que la escritura me gusta, pero había una responsabilidad social muy grande porque el libro trataba sobre la vida de una persona del pueblo que involucraba familia, gente del pueblo, gente conocida. Entonces, ahí después, en la medida que yo iba escribiendo, y que la historia se iba escribiendo, porque el libro yo lo iba haciendo mientras la historia se iba escribiendo. Era todo muy loco porque no había nada finalizado. Entonces, ahí yo recién me di cuenta del compromiso que había asumido, y obviamente con mucho placer, dice. Y surgió sorpresa que era la vida. Esto es más que nada un canto a la vida, como en la parte que se escuchó al principio, donde nos deja un montón de enseñanzas, como hablábamos antes con algunas de las personas aquí. Cuando pasan este tipo de situaciones extremas en la vida de una familia o de alguien, en mi caso que me tocó viviendo desde prácticamente el minuto inicial, nos damos cuenta de lo equivocado que vivimos, la poca importancia que le damos a las cosas simples, que son las que más nos deben llenar, como el ámbito familiar, el ámbito de ocuparse de uno mismo. Siempre estamos corriendo generalmente en pos de conformar al otro, de hacer algo por otro. ¿Y nosotros cuándo? Para nosotros, ¿cuándo hay tiempo? Para nuestra familia, ¿cuándo hay tiempo? Y más allá de que la escritura de este libro, que me llevó 1 año y medio, significó también que en mi casa también de sacar horas a mi familia, a mi esposa, pero yo sentía que era algo que estaba más que compensado, porque la importancia es que alguien de alguna página o de alguna palabra de este libro pueda sacar algo que le dé fortaleza, que lo ayude. Cuando nos juntamos con Walter, con el director de la editorial que lo publicó, y después de haberlo leído, dice: este es un libro de autoayuda. Yo sinceramente no lo escribí como tal, en buena hora si así es, porque la historia en sí es muy fuerte, y no es sencillo tener un libro y estar viendo al protagonista. No sé cuántas veces, a mí nunca me ocurrió. Bueno, la verdad que buenas noches para todos. Estoy muy contento de que estar acá con ustedes, que hayan venido. La verdad que nos pone muy contentos, porque la idea de esto es, aparte de hablar del libro, es contarles la historia que nos tocó como familia afrontar con la enfermedad de Benjamín. Obviamente que veo que hay seguramente papás, mamás, tías, abuelas, y seguramente conocen o tienen algún caso que les tocó atravesar esta enfermedad. Yo siempre digo que nosotros no somos ejemplo de nadie. Yo como papá no soy ni el mejor papá, ni soy un superhéroe, ni supe lo que tenía que hacer, porque en realidad cuando me enteré es como que no sabía qué hacer, dónde concurrir, a quién hablar, porque la desesperación fue tal que no sabía qué es lo que tenía que hacer y lo que venía. Un día todos los días, martes y jueves, llevaba a Benjamín a hacer karate. El fútbol no le gusta y hacía karate. Siempre lo acompañaba, lo llevaba, lo dejaba y lo iba a buscar. Generalmente iba 15 minutos antes, porque él, cuando me veía, siempre es como que se esmeraba más, porque como si yo supiera karate. La verdad, nunca hice karate. Pero bueno, él siempre quería demostrar que sabía un montón, y él me preguntaba a mí cómo lo había visto, y yo, fantástico, para mí era lo más grande. Bueno, la rutina era esa: llevarlo a karate y irlo a buscar. Yani trabajaba mientras yo estaba en casa. Bueno, le preparaba la ducha, la ropa, pero siempre hablando con él de cómo había sido el día, cómo había sido el colegio, qué le había pasado con los amigos, porque sin saberlo todo lo que iba a pasar después, siempre fui muy seguidor de mis hijos. Siempre quería que ellos estén bien y que siempre hagan el bien, que no les pase nada, pero que tampoco haga mal a nadie. Con la chocolatada, cuando fuimos al baño, encuentro, cuando él se desnuda para entrar a la ducha, estábamos charlando, veo que en su pierna derecha había un pequeño
bulto, por así llamarlo, diferente de la pierna izquierda. Me llamó la atención. Llegamos al doctor, nos atiende muy bien ahí en la Clínica del Sol. Bueno, la pregunta si le había pasado algo, si le dolía, empezó a hacer una ecografía y en ese momento yo sentí y vi que el doctor cambió la cara. Ya se sentó, empezó a mirar más detenidamente, empezó a hacer un ecodoppler. Cuando empezó a hacer el ecodoppler yo me di cuenta que las cosas no estaban bien. ¿Por qué? Porque había pasado otros casos y uno un poco había leído, conocía del tema. Entonces en la imagen lo primero que se ve es como una papa y que tenía vida propia. O sea, yo me daba cuenta de que había imágenes de que eso estaba irrigado por sangre. Entonces lo primero que le pregunté, muy temeroso de su respuesta, era si... Entonces él no me dejó hablar y me dijo, para, no te asustes, vamos a consultar con el traumatólogo que viene mañana y ahí vamos a ver, vamos a hacer una radiografía y seguimos viendo. De ahí es la sorpresa que les digo, que cuando salí de ahí no sabía sinceramente quién era, lo único que sabía que teníamos que llegar a casa con Benja y poder hablar con Yani para decirle la triste noticia. No sé cómo hice para hablarlo sin que Benja se diera cuenta y con ese estudio salí corriendo a un doctor amigo, también del pueblo, pero obviamente que llegué a la casa desesperado, lloraba, no podía hablar. Entonces él, tratando de tranquilizarme, bueno, me tomó los estudios y bueno, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Así que él trataba de consolarme, pero asimismo llamó enseguida a un médico de ahí del pueblo, un médico pediatra, que a su vez trabaja en Rosario con un oncólogo. Entonces, en esos 5 minutos que estuve ahí en la casa con él, ya tenía un turno para el día siguiente con el oncólogo. Obviamente, sin dudarlo, nos fuimos para Rosario, cancelé el turno que tenía ahí en el pueblo y nos fuimos para Rosario. Él nos recibe en el Hospital Vilela y de ahí nos trasladamos al Hospital Español porque, como gracias a Dios teníamos mutual, nos fuimos al Hospital Español. En esos 4 días de internación de Benjamín hicieron todos los estudios y bueno, y tuvimos que esperar la noticia de que si era o no era o qué podía hacer. Esos 20 días, 25 días fue terrible, un calvario por así decirlo, hasta que bueno, tuvimos la noticia que Benjamín padecía un sarcoma de Ewing, que es un tumor muy agresivo que precisamente ataca a los niños y adolescentes. El tumor de Benjamín estaba en el fémur derecho, de ahí venía el bulto que yo había visto, que sin duda, yo siempre digo, fue obra de Dios, porque todo esto, si yo no me hubiese dado cuenta, o por ahí, lo que digo siempre, papás, mamás, hagamos el seguimiento de nuestros hijos, hablemos con ellos, miremoslos, pero no solamente mirarlos, porque mirarlos lo podemos mirar, hay que observarlos, a nuestros hijos lo tenemos que observar, muy detenidamente, estar siempre pendiente de ellos. Y Dios quiso de que yo lo pueda observar y pueda ver en él algo que a lo mejor, si a la edad que él tenía, 8 años, se podía haber entrado a bañar solo, yo por ahí no lo veía, o el tiempo se hubiese extendido y hubiese sido mucho peor. Porque esto, sinceramente, lo que requiere es, aparte de un buen tratamiento, médicos excelentes como nos tocó a nosotros, es darnos cuenta enseguida del problema que tiene. Bueno, así fue transcurriendo todo esto, hasta que, como les decía, recibimos esa noticia y bueno, ¿qué decir? Nuestras vidas empezó a cambiar desde ese momento. Desde ese 3 de octubre del 2019 fue un antes y un después. Para todos en la familia. Mi hija en Estados Unidos, que se quería pegar la vuelta porque su hermano padecía cáncer. Mi otra hija del medio, digamos, que con 18 años iba y venía, estaba en una edad difícil. Yani, que dejó absolutamente todo para estar con Benjamín. Benjamín con su problema y yo que iba y venía, que tenía que seguir trabajando
porque había que seguir. Así que todos para Benjamín, para y por Benjamín. Una vez que hablamos con el doctor Marcelo, había que empezar el tratamiento. El tratamiento constaba de 6 quimios, la cirugía y 6 quimios más. Obviamente que para nosotros era algo totalmente nuevo, pensábamos que era algo simple, que era ir a hacer algo y se terminaba todo, porque en un principio no esperábamos un tratamiento tan largo. Pero bueno, a Benja le tocó atravesar situaciones muy difíciles, muy difíciles. Pero bueno, él, como lo ven ustedes ahora, él siempre muy positivo, nos daba ánimos a nosotros, no nos permitió caer nunca, siempre feliz, incluso hasta el momento de que íbamos a hacer las quimios, él, por ahí los análisis daban, pero malísimamente teníamos que ir, y bueno, y llegábamos allá y él entraba silbando, cantando, llevábamos una valija con juguetes como para que él, los días que teníamos que estar ahí, porque las quimios contaban de 4 días, 3 días, perdón, la primera, la segunda 5 días y así. Pero cuando veníamos de la quimio, a él le bajaban las defensas, recaía y teníamos que volver. O sea que en ese año prácticamente estuvimos más tiempo en Rosario. Cuando termina la sexta quimio, ya, bueno, Benja siempre fue muy querido en el hospital, él revolucionaba cada vez que llegaba por su forma de ser. La verdad que dimos con gente maravillosa, maravillosa. Desde el primero al último, maravillosa. Y la doctora, que en ese momento estaba en el piso, le pidió a Benja que si podía hablar con una nenita que había entrado en ese momento también con un problema similar a Benjamín. Porque bueno, Benjamín ya tenía experiencia en esto, entonces quería que vaya a hablar y darle algunos consejos como para que esta nena que estaba muy asustada, bueno, escuchara algo de Benjamín. Obviamente Benjamín estuvo mucho tiempo hablando con ella, y es algo que yo me olvidé de decirle al principio, que por eso digo que Dios estuvo siempre presente. Yo desde el primer momento, sin saber por qué, hasta el día de hoy, escribía todo lo que le sucedía a Benjamín, absolutamente todo. Desde el primer momento que fuimos al doctor, donde íbamos, que hacía los estudios, análisis, o sea, tengo todo registrado. Yo no soy escritor, pero escribía en el teléfono. Todos los datos que tenía de Benjamín, con quién hablábamos, qué hacíamos, estaba todo en el teléfono. En esa sexta quimio que él va a hablar con esta chica, cuando viene, que volvemos a casa, yo sigo escribiendo en el teléfono por todo lo que había pasado en esa semana de quimio. Entonces, como no me acordaba el nombre, le pregunto cómo se llamaba esta nena. Él me dijo Francesca. Entonces yo seguí escribiendo y él me dijo, ¿es para el libro, papá? Yo le digo, no sé escribir. Hago esto como para tener anotado todas las cosas que te fueron sucediendo. Entonces él me dijo, papá, hay que hacer un libro, porque todos los papás y los chicos que tienen esta enfermedad tienen que saber de qué se trata. La verdad que me sorprendí muchísimo porque no esperaba una respuesta así de Benjamín y menos un pedido. Y bueno, y ahí surgió, hay que hacer un libro. ¿Y con quién iba a hablar si no tenía a quién? Y después cuando reaccioné, compañero de trabajo, amigo, ¿cómo no ofrecerle que me escriba la historia de mi hijo? Y bueno, cuando se lo ofrecí, él me dijo automáticamente que sí. Así que ahí surgió la historia de por qué se escribió el libro. Gracias a Benjamín. Y gracias a Daniel, que fue mi confidente, mi amigo, la persona que lloraba con él, que le contaba todo lo que me pasaba, lo que estaba viviendo Benjamín, que era la parte más importante de mi vida. Y bueno, él se hizo cargo de escribir, les comenté lo de las quimios. Perdón, sí. Walter, Sí, Gino. Personal. Sí. Desde ese día que saliste de la Clínica del Sol, sí, con esta nueva noticia que, bueno, me imagino que no puedo dimensionarla yo porque bueno, no he pasado por algo así, sí he tenido malos momentos.
desde ese día y bueno, los días siguientes durante todo el año del tratamiento, ¿cómo, personalmente te pregunto, Sí. puntualmente, en qué te apoyabas cuando sentías que, bueno, como te imaginabas que la vida de tu hijo corría peligro, cuando se te hacía todo ese lío en la cabeza, esas emociones, ese pensamiento que la cabeza te va a mil, en qué te apoyaba, qué te hacía seguir, si es tu personalidad o pequeños detalles como amigo, como familia, como el trabajo, o sea, qué te ayudaba a seguir? Mira, te respondo así, Gino. La verdad que es muy buena la pregunta porque en el primer momento te enojas con la vida. No, o sea, odias a todo. No sé si la palabra es odio, pero todo está mal. Y lo primero que le cuestioné a Dios, ¿por qué? ¿Qué había hecho Benjamín para que tenga que pasar eso? Pero fue el primer momento. ¿Por qué te cuento esto? Porque después cuando él empezaba con las quimios y lo veía sufrir y lo veía ahí en la cama, ¿a quién le pedía, aparte al doctor Marcelo Coirini y a las enfermeras que lo cuiden y lo protejan? Entonces me sinceré y le dije, ayúdame por favor, perdóname si pensé mal o dije cosas malas, pero ahora te necesito. Quiero que ayudes a mi hijo, ¿sí? Primero, a Dios, la familia, fundamental. Por eso digo siempre, la familia es fundamental. Y después yo, por mi forma de ser y por mi trabajo, yo viajaba, sigo viajando, pero solo. Entonces lloraba, gritaba, me descargaba. Cuando volvía a casa tenía la posibilidad de estar con Benjamín, bien. El problema mayor quizás fue de Yani, que ella tuvo que dejar absolutamente todo y estar... Sí, es muy raro que ella hable, ella no quiere hablar nunca, pero la verdad que como todas las mamás son muy guerreras, todas las mamás. Nosotros por ahí aflojamos, somos mucho más débiles que las mujeres, y sobre todo una mamá. Mi mamá, como Yani, fue una leona, entonces ella por ahí tuvo que estar al lado de Benja, demostrar que todo estaba bien o que había algo, pero que no era tan grave. Y lo mío fue eso. Con Daniel, que hablaba mucho, yo tenía posibilidad de descargar, pero siempre aferrándome a Dios. Siempre. Y en un primer momento, ojo, no les quiero decir que tengan que creer en Dios, es lo que me pasó a mí como experiencia personal. Cada uno cree en lo que tiene que ser. Yo nombro a Dios porque para mí Dios fue el guía, el protector. Lo voy a contar por si no todos tienen la posibilidad de leer el libro. Benjamín sale de una cirugía y siempre salió muy mal de la anestesia. ¿Cuántas cirugías tuvo? Hasta hoy 10. La enfermedad de Benjamín, ¿en qué consistió? Ese tumor que hablábamos, que salió en el fémur, ¿qué hizo? Que le empezara a comer, o sea, nace sobre el hueso, sobre el fémur, pero el tumor va comiendo el mismo fémur. Entonces cuando veíamos las imágenes es como que el fémur estaba deshilachado, ¿sí? Entonces al momento de la cirugía tuvieron que cortar 16 centímetros de fémur. Después de las primeras 6 quimios el tumor se achicó, cortaron 16 centímetros de fémur. Esto lo hizo el doctor Gastón Chiesa, por si alguien lo conoce, traumatólogo, trabaja en conjunto con Marcelo Coirini. Para mí otro salvador. Le cortaron 16 centímetros de hueso y extrajeron el tumor. En ese espacio de esos 16 centímetros lo que hicieron es armar como una especie de yeso por ahí adentro, un huesito, como para cubrir el espacio. Porque lo importante era terminar con la segunda tanda de quimios como para erradicar la enfermedad. Después vendría el tema del hueso. Una vez que termina la segunda tanda de quimio, o sea, el año, entonces a Benjamín le colocan un tutor externo, son esos famosos fierros que se le colocan. Él estuvo 18 meses con ese tutor, obviamente sin apoyar el pie, recién ahora empieza a apoyar el pie. Eso lo que hizo es que en esos 18 meses los 16 centímetros de fémur volvieran a crecer.
él todos los días, cada 8 horas, tenía que girar un tornillito y eso hacía que se estire el huesito. Eso en el cabo del día, no es matemática, pero más o menos, el huesito de Benja crecía 1 milímetro. Así que él sale muy mal de la anestesia. Entonces cuando vamos en la camilla, yo voy al lado de él, mamá del otro lado, Iri, que todavía estaba con nosotros, íbamos a la habitación. Entonces Benja me dice si estaba en el cielo, me preguntó si estaba en el cielo. Entonces yo le dije que no, que estábamos en el hospital, que salía de la cirugía, pero que se quedara tranquilo, que descansara. Pasó el tiempo de la anestesia, cuando ya se recuperó, le pregunto si se acordaba lo que me había dicho del cielo. Y él me dijo que sí, que había estado en el cielo, que había estado con Jesús. Lo cuento y... Bueno, que había estado con Jesús, y entonces le pregunté qué había pasado. Él me dijo, vi una luz muy, muy blanca y Jesús apareció de ahí. ¿Y cómo era? Tenía una túnica blanca, dice, como se ven en las estampitas, con el pelo, dice, no tan largo y sí oscuro, no tan rubio como lo sabemos ver. Así que él, ajá, ¿y te dijo algo? Sí. Me puso la mano en el hombro y me dijo de que no me preocupara, que él me iba a mandar al Espíritu Santo para que me cuidara. En ese momento Benjamín tenía 8 años, yo católico, pero no abiertamente procesante, o sea, de procesarlo. Y Benjamín a sus 8 años no pudo haber armado esta historia, ¿sí? Por más que empezaba el catecismo, que podía haber escuchado el Espíritu Santo, pero de la manera que me lo contó fue real. Es de ahí que mi forma de ver y mi creencia aumentó. Porque en el primer momento, cuando yo me enojé y empezó las quimios y yo le dije, por favor ayúdame, él me ayudó, estando siempre con Benjamín, cada vez que necesitábamos. Pero bueno, eso es lo que me dijo el doctor. Cuando termina todo esto, obviamente muy felices por haber terminado las quimios, mi hija Irina sube a uno de los estados, porque yo la verdad que sé mirar, pero no sé hacer absolutamente nada. Veo que dice en el estado que Dios, para sus peores batallas, elige a su mejor guerrero. Y sinceramente, el mejor guerrero lo tengo yo. Y está acá con todos ustedes y es Benjamín. Ahora, si él quiere, puede charlar con ustedes. Y todas las preguntas que le quieran hacer. Les agradezco a todos y desde la perspectiva mía, yo nunca supe lo que era exactamente el cáncer y no tenía idea de lo que iba a pasar o por lo que esto significaba tener cáncer, ya que por ahí, tanto antes como ahora, el cáncer siempre se relacionó con la muerte o con alguna historia que no termina con lo que uno quiere. Y entonces nunca había escuchado esa palabra. Entonces, desgraciadamente, un día Dios decidió que el guerrero tendría que pasar por su primera batalla, la cual sería tener que el transcurrir de toda una enfermedad tan agresiva como lo es el cáncer. Y obviamente no nos quedamos con los brazos cruzados y papá se puso a escribir y poco a poco se fue, sin darnos cuenta, creando lo que sería próximamente un libro. Y desde mi punto de vista, este libro, para el que lo lea, para el que lo quiera leer, me parece que servirá mucho, ya que esto no sirve solamente para la gente que padezca la misma enfermedad, sino también para los problemas del día a día. Si alguien tiene algún conocido que tenga un problema de salud, de familia, dará cuenta de que siempre y cuando nosotros nos demos cuenta de que podemos, vamos a poder lograr lo que queramos. Si yo quiero pasar esta enfermedad, la voy a pasar. Si no quiero,
ya ni se podrá. Obviamente esto fue un antes y un después de mi vida, ya que fue algo muy duro de tener que saber de que voy a tener que pasar algo tan doloroso, y no tuve idea de lo que era hasta mi primera cirugía, mi primera... ay, no me sale el nombre. Mi primera quimio, y fue un transcurrir muy doloroso pero rápido en sí. Benja, si no fueras vos, si este libro lo hubiera escrito un Benja anterior, ¿cómo te parece que hubiera ayudado a tu papá, a tu mamá, leer este libro cuando vos te enfermaste? ¿Me repetís la pregunta? ¿Cómo crees que este libro, si ya hubiera sido escrito antes, con el mensaje que vos querés dar a otros papás y a otros chicos que puedan tener la misma enfermedad, ¿cómo te parece que les hubiera ayudado a ellos? Y a ver, yo desde un principio siempre tuve esa personalidad positivista, muy buenita, como dijeron en algún momento por ahí. Lo habría intentado ayudar diciéndole: che, mirá, esto va a pasar rápido, voy a intentar que no sufrir tanto. Pero también es algo que ellos también decidían. Yo no podía decidir, sí, estar re feliz. Si bien yo no parecía estar feliz, admito de que siempre he sufrido, he tenido dolor, pero igualmente yo dije, bueno, esto es temporal y eso se pasará. Así que siempre, tanto ahora como siempre que mi papá, mi mamá o cualquier integrante de mi familia, o incluso amigos, siempre he intentado ayudarlos, por más que muchas veces no me funcionaron, ya que entiendo de que cada uno decide estar feliz o enojado o como quiera. Yo siempre lo ayudaba a mamá, a papá, les decía: tranquilo, ya va a pasar, no es para tanto. Pero yo siempre intenté ayudarlos, tranquilizarlos, alegrarlos, y por ahí siempre decía un chistecito como para romper el hielo. Pero bueno, siempre lo he ayudado, siempre los ayudaré. Y sinceramente, ¿tenías miedo? La verdad, hasta mi primera quimio, mi primera cirugía, nunca tuve miedo. Siempre me decían: tranquilo, esto no te va a doler, tranquilo que te va a doler un poquito. Y si algo me ha enseñado todo esto, si los doctores te dicen: te van a doler, es porque te va a doler un montón. Si te dicen: no te va a doler nada, es porque te va a doler. Mira, yo no te quiero hacer una pregunta, pero realmente creo que en todo este transitar del cáncer, nosotros somos, hace años que estoy en la ALCE, creo que lo importante es la actitud cuando tenés un diagnóstico de cualquier enfermedad. Y creo que vos resumiste y tuviste la suerte de tener una familia que te acompañó, los mejores médicos a tu lado, pero fundamentalmente una actitud que es digna de felicitar. Sí. Con respecto a eso, te agradezco un montón lo que decís, y si el tratamiento va por un lado, pero el resto que acompaña a Diego, no sé si un 50 y un 50, pero es fundamental. Yo creo que Es fundamental. Es fundamental. Y con respecto a eso también, bueno, Benja fue siempre así, sinceramente siempre nos dio él el ánimo necesario como para poder seguir, aparte no nos podíamos caer. Que Dios sabe a quién lo manda a veces, manda esa. Sí, sí, por eso digo, en un principio yo no entendía el porqué. Hoy tenemos la posibilidad de mostrar el libro, pero no por el hecho de decir, quiero vender libros, porque sinceramente eso pasa a otro plano.
Lo importante está en él, es que lo escuchen a Benja, Seguro. que como decía Daniel, no solamente está plasmado en una hoja de un libro, sino entender al personaje acá, diciéndoles, claro, diciéndoles sí se puede, esto es, sí, que hay que pasar momentos durísimos, sin dudas, muy duros. Y uno como papá lo que menos quiere es que un hijo tenga que atravesar una situación así. Pero bueno, hoy, a 4 años del comienzo de todo esto, ya lo veo de distinta manera y estoy pensando en mostrar todo esto, porque sé que de alguna manera u otra estamos colaborando, ayudando, claro. que eso es Sí, lo más vos sabés importante. que yo, mes pasado, nosotros damos charlas en las escuelas, ¿viste? O sea, estamos en contacto con estudiantes y diversos establecimientos de Sí. En uno de ellos, en Cañada de Gómez, ¿viste? Yo soy amiga del director, y le decía, decime, ¿tienen problemáticas en chicos? Dice, mira, sí. Dice, muchas veces no sale a la sociedad por el hecho de que, bueno, tienen obras sociales y demás, que no tienen, a lo mejor no se difunden. En ese momento había un nene con leucemia. Entonces yo creo que es importante también manejar esta visión desde el libro, desde tu comentario, tu actitud, lo recalco, para chicos, viste, que estén, para escuelas, o sea, que otros chicos puedan, digamos, leer este libro o por lo menos escucharte y no flaquear frente a cualquier cosa que no sea cáncer, sino a cualquier problema o circunstancia de la vida, ¿no? Y tocaste un tema que el libro también en alguna parte lo menciona, y no es menos importante, que es el tema mutual. Porque una situación como la de Benjamín, sin una mutual, como la que él tuvo, los tiempos del cáncer no son los mismos que No, tiene son los mismos. la mutual. Claro, Entonces, yo creo que acá hay que reivindicar algo, porque bueno, yo, o sea, aparte soy profesional de la salud, pero hay algo que yo creo que Benja, en la primera instancia, vos caíste a un hospital de excelencia como es el Vilén. Sí, tal cual. Yo creo que en este país, a pesar del país que tenemos y transitamos situaciones muy especiales, la salud en muchos hospitales es de excelencia. El Vilén es uno de ellos. y uno se da cuenta, lamentablemente o afortunadamente, de eso en situaciones como esta. Claro, No es incluso- exactamente. Si vos tenés una obra social, mejor. Sí. Bueno, vale. Pero no obstante, yo tengo una hija médica que está recibida en el Baigorria también, otro hospital de formación académica, excelencia, excelentes profesionales. Nosotros que estamos con las chicas del Alzheimer, trabajando con los pacientes en el circuito, Claro. ¿no es cierto?, público, En el bueno, centenario. en el centenario, siempre tenemos excelentes respuestas. Claro, incluso lo que de los vos decís, médicos. Marcelo Sí. nos recibió él Claro. en el hospital. Entonces, digo, nuestro médico era él sí o sí. Sí. Fuimos al español por una cuestión de que en ese momento teníamos que Claro. estar, pero si no, no hubiese atendido él. Tenemos respuestas. Siempre digo que es importante conocer este tipo de instituciones, los LALCE, para que se viabilizan y aceleran las gestiones en salud. Claro. Entonces, eso es lo importante, entender que la gente sepa que no Tenga un están canal solos, para llegar más rápido. entender. Claro, porque la gente eso todavía no lo termina de entender. Exactamente. A nosotros nos pasa acá en nuestro pueblo. Exactamente. Todavía no terminan de entender cuál es nuestra función. Claro, cuál es la función. Nuestra función es el nexo Claro, con... Claro. Claro, es la gestión, o sea, eso es lo importante, que se transmitan también, bueno, acá en esta localidad están las chicas, pero LALCE es eso, LALCE no es solamente una institución que hace eventos para hacer prevención, LALCE hace gestión en salud, Pero es eso habitualmente no priorizar. se conoce. ¿Cómo? Eso habitualmente no se Claro, ¿me entendés? Entonces yo creo que eso es importante. Hoy, cuando me llamó Tere, yo hablé con una chica que es psicóloga de la Universidad de Rosario, con la cual nosotros como región tenemos un convenio para que todos los estudiantes de la cátedra de psicología en el área de psiconcología puedan hacer pasantía en cualquier LALCE del país, de la provincia. Entonces, esa chica, precisamente cuando Tere me habló, yo la llamé enseguida para ver si podía traer la idea de que venga un médico Claro. para poder hablar de esta enfermedad, saber por qué sucede, qué es lo que pasa. Bueno, ella está trabajando con el doctor Chinelato, el doctor Coirini le transmitió la invitación. Yo el lunes digo, decime que le digo a Tere, la llamé,
No, dice, tienen esta cena de FAO, ¿me entendés? En Rosario, pero creo que, viste, La verdad que si estando acá hubiese visto a Marcelo, no lo podía no lo podía evitar, sinceramente. La idea era eso, que nosotros contribuyamos con esa parte. No, hubiese Una sido. sorpresa. Para No, cerrar. hubiese sido- no la pudimos, La no lo buscamos por pudimos. otro lado. De cierta no lo forma, Marcelo va a conseguimos. estar presente. Sí. Ah, lo tenés ahí. Sí. Pero no, Bueno, que- mirá, de todas formas, lo que él decía de un papá o una mamá presente que observe a sus hijos, que preste atención, es un poco lo que decía Marcelo en la charla de la región, la importancia del pediatra de cabecera, Tal cual. que conozca, no un pediatra cualquiera de una guardia cuando el nene tiene fiebre, Sí. sino el papá, que si bien hay cosas que en ese momento vos pudiste notar con otros chicos, a lo mejor, pero no importa, llevarlo, Sí, que el tal cual. pediatra lo vea Tal cual. periódicamente, Sí. que Sí, tal cual. Pero bueno, es así. Walter, sí, ¿puedo hablar perdón. sobre un temita de Sí, algo que tiene que que ver vos con yo soy quieras. docente Sí. y bueno, y en relación a esto de los pares, Benja, vos le contaste alguna vez a tus amigos te preguntaron, ¿qué pasó con tus pares? Compañero. ¿Se habla de este tema? ¿Les hablaste de este tema? Porque por ahí los papás, como tema tabú, complejo, no lo blanqueamos con los hijos hasta que aparece por ahí una situación como la de Benja. ¿Cómo te llevaste con tus amigos cuando supiste lo que te pasaba? ¿Se lo pudiste decir? Sí, cuando me ocurrió todo esto, yo estaba en tercer grado de la primaria. Cuarto. Cuarto. Sí, tercero para cuarto. Está bien. Tercero para Sí, cuarto. tercero para cuarto. En tercero para cuarto, y ahí yo tenía amigos desde primer, salita de tres. Salida de tres, por eso. Y entonces ellos poco a poco, desde mi boca y también de lo que le iba diciendo, de la cirugía, del transcurrir de todo esto, ellos fueron apoyándome, y escucharon mucho, me dijeron, me preguntaron qué sentía, y siempre me trataban de una manera como para que yo no tenga que hacer un esfuerzo de más o menos esfuerzo del que puedo hacer. Como un punto medio. O sea, no intentaban hacerme menos, pero tampoco me querían que haga ejercicio. quería cuidar. Querían cuidar. Ahí está. Y ahora que yo estoy en el primero de secundaria, yo desde el principio ya voy con muletas, entonces me pregunta, sobre todo la profesora, ¿podés subir escaleras? ¿Podés hacer esto? ¿No podés hacer lo otro? Siempre intentando cuidarme, y obviamente los chicos, los de ahora, no tocan tanto el tema, solamente se centran en videojuegos y pasar la materia. Ya está. Y por ahí un que otro chisme. Pero no, ellos no son los de ahora, no intentan tocar tanto el tema, pero sí jugamos, nos reímos, charlamos. Benja, primero felicitarte, felicitar a los padres porque son la verdad luchadores y unos leones todos. Claramente hablas como un pibe de 25 o 30 años, me asombra verte y escucharte hablar. Pero sacando un poco el libro de lado, yo te pregunto, te pidieron que vayas a hablar con Francesca. Sí. Estuviste un montón de tiempo hablando con ella. ¿Qué mensaje le transmitiste? A ver, yo la verdad te digo de que en ese momento y ahora me hubiera gustado decirle las cosas que yo sé ahora, ya que le dije lo que sabía en ese momento, pero no le pude decir lo que se sentía realmente, lo que se sentía padecer una enfermedad. Obviamente ella, de cariño, las enfermedades a mí me decían Mr. Papa, porque tenía forma de papa, y a ella Mr. Girasol, porque como que tenía una semillita, se la quitaban y volvía a crecer. ¿Cómo era? ¿En la panza lo tenía? Sí, tenía en varios lugares, claro, en varios lugares del cuerpo eran, bueno, este tipo de tumor que le tocó a Francesca, eran como que se iban diseminando por varios lugares. Lo de Benja estaba concentrado en su fémur. Entonces por eso a él Mr. Papa y a la otra... Bueno, pero servir le sirvió, porque No, por sí. como se la ve en Yo- el video,
Sí, le dije de que era un transcurrir muy doloroso, de que iba a tener momentos felices y momentos en los que diría, yo quiero estar en casa, ¿no? Yo quiero estar en casa. Y entonces por ahí le dije algún otro tip, contar 1, 2 y 3 hasta que le den un pinchacito porque por ahí duele. Y entonces le dije la experiencia que yo tenía en ese momento y toda la sabiduría que yo le pude haber dado. Y entonces me gustaría pensar de que le ayudó bastante. Seguro que le ayudó, seguro que le ayudó. Y es más, como decías vos de Jesús y de lo que viviste, dicen que todos tenemos una misión en la vida. Ahí tenés la tuya. Con Ayudar. respecto a lo que vos decís, siempre me pregunté, o muchas veces, no siempre, pero muchas veces me pregunté qué hacía yo acá. O sea, ¿para qué vine? ¿Qué hago? ¿Trabajo? ¿Formé una familia? Obviamente hermosa. Pero digo, ¿qué? Algo, mandame algo. ¿Te mandó? Me mandó todo esto. Así que digo, la verdad que no fue fácil lo que me mandó, porque me podría haber mandado otra cosa más sencilla. Pero hoy disfruto de Benjamín, de mi familia, de mis hijas que están lejos, pero las tengo todo el día. Y sé que esto era parte de esa misión que tengo que cumplir. A veces digo, fue duro tener que transcurrirlo, pero bueno. Va más allá de la enfermedad en sí, porque como contás cómo fueron ustedes como familia, la unión que hubo entre ustedes, claramente el tratamiento lo es todo, el seguimiento, el apurarse a llevar al niño a que lo revisen, a ver qué es lo que tiene, pero la forma de ser de él, la garra que le pone, la alegría que le pone a todo, para mí es más que el 50%, porque muchas veces eso es lo que no hay y es lo que termina siendo totalmente diferente. Sí. Así que, por lo menos de mi parte, súper felicitaciones a todos como familia. Muchas gracias. Y lo que vos mencionabas, lo que dijo Francesca, los mínimos o grandes detalles que Benjamín tuvo en cuenta en ese momento cuando le piden que vaya a hablar con esta nena, a él se le había caído el cabello y le pidió a su mamá o a su papá, no recuerdo a quién, que le diera una gorrita para que la nena no se asuste de ver cómo podía terminar ella. Hasta ese pequeño detalle de grandeza para darle ánimo a ella tuvo en cuenta.